Tenemos este ejercicio. Y lo que vamos a calcular, más que todo verificar, van a ser las tensiones. En anteriores clases ya estamos calculando, ¿no? Lo que son las tensiones fibra superior y fibra inferior. Pero ahora vamos a ver cómo son en transferencia y en servicio. Hay que tener un poco de cuidado en esa parte. Y para esto, para la transferencia y para el servicio, cuando nosotros pensamos lo que es el pretensado o el acero, o los cables, ¿dónde creen que se da la mayor tensión? ¿Al inicio o al final de la vida del hormigón? Es al inicio. Este P admisible se da al inicio, porque a lo largo del tiempo el acero dentro de la viga va perdiendo lo que es tensión, por diferentes fenómenos. Uno de esos es, ¿no?, la presencia del hormigón, relajamiento y otras pérdidas más que se dan por fricción. Pero en sí, el total de pérdidas ya se me indica como un dato, que es 22%. Entonces yo tengo que sacar cuál es el pretensado al inicio, lo cual lo definimos como P sub 0, que es el pretensado inicial, y esto ya lo podemos calcular como el pretensado admisible por cada torón multiplicado por el número de torones, que ya se nos da como un dato. Esto también puede ser una incógnita en muchos casos. Ahora va a ser como un dato. Entonces tenemos esto, voy a calcularlo, esto sería 11.2 por el número de torones, 20. Entonces el pretensado inicial, ¿cuánto? 224. Toneladas. Ahora tenemos el pretensado inicial, pero también tenemos que calcular el pretensado final. El pretensado final sí o sí va a ser menor que el pretensado inicial. Y esto es igual al 100% del pretensado inicial menos el 22% que ocurre debido a las pérdidas. Entonces yo lo puedo poner de esta forma. 1 menos las pérdidas multiplicado por el pretensado inicial. Esto, si lo voy reemplazando, vendría siendo 1 menos 0.22 multiplicado por 224 toneladas. 174,70. Tenemos los dos primeros datos. Una vez tenidos los datos del pretensado, vamos a ir con la sección de la viga. Para calcular lo que son las tensiones, sí o sí necesitamos conocer las propiedades geométricas. Entonces, por esta sección, vamos a revisar propiedades geométricas. Un poco para variar el ejercicio y para hacerlo un poco más interesante, esto lo voy a cambiar a 14 centímetros, pero le voy a añadir unos cartabones de 5 centímetros. Entonces vamos por las propiedades geométricas. Para las propiedades geométricas, cuando tenemos lo que son secciones compuestas, yo les recomiendo usar el método que usaba en la secuencia de materiales, ¿no? Como estaba diciendo, separar la pieza y separarlo en figuras simples. Esta sería mi figura 1, por aquí tendría una figura 2 y una figura 3, que se refiere al triángulo. Entonces lo llevo a una tablita
va a tener las columnas de figura, base, altura, área, coordenada a su centro de gravedad y, área por la coordenada a su centro de gravedad. Después va a tener inercia en el centro de gravedad de la figura. Después una distancia y la inercia de la figura respecto al eje baricéntrico de la sección. Ahora, por si acaso, de todas estas columnas que estoy colocando, las más importantes son la columna base, la columna H y la columna Y. Las más importantes más que todo en determinar lo que son los datos. Ya las otras columnas son directamente dadas por fórmulas. Entonces, si lo separamos, ingresa la figura 1, 2, 3. La figura 1 es la parte del alma. La figura 2 es la parte de las alitas que están volando. Y la figura 3 son los pentagones que unidos me darían esta forma de triángulo. Los unos de esta forma ya que están al mismo nivel en su caso. Voy con las bases. La base de la figura 1 es 20. Altura es 100. De la figura 2, su base sería 20, perdón, los 100 menos 20. La altura 14. Y la figura 3, la base 80 y esta alturita es de 5 centímetros. Pues sería 5 Ahora las áreas son la multiplicación de cada una de estas. Entonces lo pueden multiplicar, le va a dar 2400. El segundo, ahora, en la columna del centro de gravedad, yo les recomiendo que lo hagan aparte. Lo hagan aparte. Y1, Y2 y Y3. El Y1 se refiere al centro de gravedad de la figura 1. Como está a partir de este eje, va a ser directamente la mitad de su altura. La figura 3 es 200. Ah, sí, sí. En la figura 3, en la parte del área, como es un triángulo, tienen que dividirlo entre 2. Va a ser por altura sobre 2. Y unos 60 centímetros. El Y2, para el Y2 yo primero me puedo ir arriba, 120, y restarle la mitad de la altura, menos 14 sobre 2. Esto me da 103 centímetros. Para el Y3, lo mismo, subo arriba, le resto 14 y le resto 1/3 de 5 centímetros, ya que a esa ubicación, a esa distancia, se encuentra ubicado su centro de gravedad. Ahora sí. Bien. ¿No sería 113? 120 la pelotita. Sí. 5 sobre 3. ¿Cuándo sale el tercero? 104,3. Ahora, las columnas de áreas por los centros de gravedad. 144.000. El de abajo, 20.000. El de abajo último, 20.866. 2200. 866. Y el segundo, 126.560. Ahora, tenemos que realizar lo que es la suma
de estas dos columnas. Esto para poder determinar el centro de gravedad. La suma de área que sale 3720. La otra 291.426. Y la división, 78,34. por si un caso este valor de ISG, si lo ubicamos aquí en la sección, el ISG, como está desde abajo hasta el centro de gravedad, en pretensado lo llamamos como Y1P. Y desde el centro de gravedad hacia la parte de arriba, lo llamamos como Y2P. Se refiere a las distancias del centro de gravedad hacia los extremos o las fibras externas del pretensado. Entonces, esto es Y1P y el Y2P va a ser igual a la altura total menos el Y1P. 41.66. Ahora vamos continuando con lo que son las inercias. Pero las inercias también hay que tener cuidado con la forma. Para la primera y para la segunda, va a ser base por altura al cubo sobre 12. Pero para la tercera, debido a que es un triángulo, la fórmula de la inercia cambia, ya no es sobre 12, sino sobre 36. Sí, trabajamos todas las inercias en sentido direccional que se hacemos la rotación. Todo eso por si acaso en sentido. Claro. Trabajamos todo en sentido direccional. Sí, todo eso. La primera sale notación científica, ¿no? 2,88 por 10 a la 6. No completo. 2.880.000. Millones. Hay que no va a entrar. 2.880.000. 880, 13. Ya lo probé hace rato. La segunda. Toda esta física calculada. $18.293,3. Y la tercera, que es sobre 36. 277,78 redondeado. Y una vez sacados estos datos, hay que ir con el cálculo de D. Ahora, pero antes de saber qué es D, para algunos tal vez bueno, para recordar, si nos recordamos un poco de Steiner, de la fórmula de Steiner, nos dice que la inercia respecto a cualquier eje es igual a la inercia de la figura en su centro de gravedad más el área multiplicado por una distancia al cuadrado. Esta distancia claramente es del eje baricéntrico al eje donde queremos hallar la inercia. Y en esta tabla, este valor de D lleva una fórmula. Es una fórmula de valor absoluto de YSG menos el centro de gravedad o coordenada centro de gravedad de cada una de las figuras. Ahora, ¿esto por qué se da? Mire, si nos vamos aquí a la sección y ubicamos, digamos, la sección número 2, su centro de gravedad, tenemos esto. Todo esto sería el Y2.
Pero yo quiero la distancia desde el centro de gravedad hasta el centro de gravedad de la sección completa. Este es el valor de D. Y si nos damos cuenta, D es igual a Y2 menos el centro de gravedad. Y no pasa nada si lo hacemos viceversa, centro de gravedad menos Y, porque al elevarse al cuadrado, todo sale positivo. Entonces, si vamos calculando, ¿cuánto nos da? En ese ejercicio que hiciste ahorita de la figura 2 sale 34,66. El primero sale 18.34 y el último 25.99. 90. No, Y con estos valores ya podemos calcular la inercia de cada una de las figuras. Porque aquí se La D, lo último, el 25,90. ¿Es 25, no? ¿Ese? sí, 25. Ah, ya. El de abajo me sale 135.373,8. El primero sale 3.687.283,44. y etcétera. ¿Cuál es la segunda razón? Pues sale 1.363.766.75. 7, 7, 7. 7. 7. ¿Dónde? 7, 7. Lo doy. La suma sale 5.686.394,01. Por su caso, los últimos dos dígitos, incluso hasta el tercero, puede variar debido a los decimales. El sí que varía este último, no pasa nada. No pasa nada. Ya después, si quieren, lo pueden hacer en una computadora, lo que les dé exacto. Ahora, de todos esos datos que estamos sacando, lo único que vamos a usar son los siguientes. Primero, los centros de gravedad. Y1P, 78.34. El Y2P, que es 41.66. La inercia del pretensado, del acero, sería I sub C. ¿Y si usted queda dentro? La inercia del concreto. Es de la sección bruta, no toma en cuenta la de la acero. Sí, no tome en cuenta el acero. Entonces sería 51, 86, 394. Algo que te puedo decir acerca de esta inercia, ¿por qué razón no lo toma en cuenta el acero? Si es que ustedes se ponen a revisar un poco sobre las vainas de pretensado, van a ver que son grandecitas. O sea, se le tendría que quitar la inercia, pero no se le quita porque después de tesado los aceros, se le inyecta la echada de cemento. Y al final queda totalmente lleno. Después también tenemos que calcular los módulos resistentes, W1P y W2P. Que son, ¿no? La inercia sobre Y1P y sobre Y2. El 2 sale 124.493,37. El primero sale 66.210,65. Y por último, tenemos que calcular
la excentricidad del pretensado. Por su caso, por excentricidad nos referimos desde el centro de gravedad de nuestra sección hasta la ubicación del pretensado. Y este valor que tenemos desde la fibra inferior hasta el pretensado lo conocemos como C. Entonces aquí pongo que C es igual a 14 centímetros. Entonces el valor de E va a ser igual a Y1P menos C. Ahora sí, este valor debe ser lo calcularon o verdad. No, y es un dato. En realidad esta pieza lleva lo que son acero en la parte inferior. Este ejercicio en realidad es de cálculo en estado límite último. Lo he sacado como ejemplo. Esto mismo vamos a hacer cuando pasen ustedes la unidad 4. 64,34. Yo había hecho que lo había colocado. Módulos resistentes. Módulo resistente de la fibra inferior, módulo resistente de la fibra superior. Ahora, una vez tenido lo que son los datos de las propiedades geométricas, tenemos que sacar lo que son las solicitaciones. Normalmente en las solicitaciones vamos a ver tres solicitaciones que se ven. Primero es la solicitación debido al peso propio, o sea, de la sección bruta. Después hay una segunda solicitación que es de la sobrecarga permanente. ¿Ya? ¿A qué se refiere sobrecarga permanente? Que son elementos puestos después, ¿ya? Así como el piso, o tal vez la capa de rodadura de los puentes, o las barandas también, que es una sobrecarga permanente. Y después tenemos la sobrecarga transitoria, que también lo conocemos como carga viva. Entonces, tenemos que saber separar entre peso propio y sobrecarga permanente. ¿Por qué razón? El pretensado, al inicio, solamente puede aguantar lo que es su propio peso, ya que se lo tesa normalmente a los 7 días. Entonces, solamente está con su peso propio nomás. Y creo que eso incluso lo sube con grúas y recién lo pone a los puentes. Entonces, él no lleva nada, solo lleva su peso propio. Y por eso es que lo separamos. Pero lo primero que vamos a hacer es sacar las cargas lineales sobre la viga. Las cargas lineales. Vamos a tener una carga que es la del peso propio y lo voy a poner como G1, o sea, carga muerta número 1. La de la sobrecarga permanente, G2, y de la carga viva, una Q. Entonces vengo acá y calculo. Primero, G1. G1, como se refiere al peso propio del hormigón, viene siendo el peso propio del hormigón pretensado multiplicado por el área de la sección bruta. Entonces, si esto lo reemplazamos, lo vendría siendo 2380 kilogramos por metro cúbico multiplicado por el área de la sección bruta. Y aquí recién podemos cambiar. Bien, esto era centímetros al cuadrado, ¿no? Sí. Y esto lo llevamos a metros, que normalmente es quitándole cuatro números. 0.0. 185,36. Ahora vamos con el valor de G2. Si nos fijamos en G2 y también en Q, van a ver que estas cargas están en unidades de metros al cuadrado, kilogramos metro al cuadrado. O sea que no está en una carga lineal, sino que está en una superficie. Y para llevarlo a una carga lineal, nosotros tenemos que multiplicarlo por el ancho de la viga. En este caso es un metro. De todas formas lo coloco. Esto voy a decir que es
sobrecarga permanente, multiplicarlo por el ancho de la viga. Y aquí es la sobrecarga viva por el ancho de la viga. 350 kilogramos por metro cuadrado por un metro. Y también 1000 por un metro. Aquí no hubo mucho problema, ya que el ancho es un ancho unitario. Pero en otros casos, sí se lo tiene que hacer. Ahora ya tenemos esto, los datos de cada carga representados de forma lineal. Y en una sección simplemente apoyada, donde tenemos la máxima solicitación de momentos en el tramo central de la viga. E incluso acá se nos da la sección en L medios, únicamente para el tramo central. Entonces tenemos que sacar los momentos en ese tramo central, que ya tenemos, ¿no? La fórmula para una viga simplemente apoyada, y su momento máximo es la carga lineal por la longitud al cuadrado por 8 sobre 8. ¿Pueden calcularlo, por favor? La longitud por su caso es de 26 metros. El último, 84.500. El de abajo es. El primero sale 74.807.85. ¿Y el segundo? El segundo sale 29.575. $75. Ahora un poco para explicar acerca de las cargas. Tenemos estas tres cargas. ¿Por qué las trabajamos separadas? Porque al momento de hacer las verificaciones tenemos que saber cuáles poner. Por ejemplo, en la transferencia solo ocupamos la carga del peso propio. Así que esto es transferencia. En cambio, para el momento de servicio, ya están todas las cargas sobrepuestas. Entonces las ocupamos las tres. Esto es para servicio. Y como las ocupamos para las tres, vamos a hacer una sumatoria de todas las cargas. Y la sumatoria de todas las cargas me va a dar un momento E más Q, creo que le suelo colocar el ingeniero. Vamos a trabajar con esta denotación. $188.882,85. Ahora sí. Miren, si alguien se recuerda de lo que son las tensiones, si de manera rápida, la tensión, digamos, la fibra 1 es el pretensado por 1 sobre el área del concreto, más la excentricidad dividido W1P, menos el momento dividido W1P. Si nos fijamos, ya tenemos el pretensado, tanto el inicial como el final. El área bruta también ya lo tenemos. Los módulos resistentes también. La excentricidad igual.
Y por último el momento. Ya están todos los datos que necesitamos para poder hacer la verificación. Ahora la verificación, como les iba diciendo, se tiene que hacer primero, bueno, se hace en transferencia y en servicio. Ahora las fórmulas para transferencia son, en la fibra inferior viene siendo el pretensado inicial por 1 sobre el área bruta más la excentricidad dividido el módulo resistente 1 menos el momento, y como estamos en transferencia sería G1 dividido W1P. Y para la fibra superior viene siendo el pretensado inicial por 1 dividido el AC menos la excentricidad dividido W2P más MG2 sobre W2P. ¿Alguna forma rápida para darnos idea por qué razón creen que es aquí positivo, aquí negativo y por qué aquí cambia? Porque únicamente por fórmulas no podemos estar trabajando, ¿ya? Algunas veces se van a equivocar. Mire, si nosotros nos fijamos, la viga, este es el corte, digamos, lo que sucede a L medios. A L medios. En L medios, nosotros tenemos por acá lo que está trabajando el pretensado, ¿no? Y esto va hacia aquí arriba. Y aquí viene lo que es la fuerza de pretensado. P. Este pretensado se lo puede subir a lo que es el centro de gravedad de la sección en esta posición, y para el momento de trasladar una fuerza sí o sí se genera lo que es un momento, y este momento es igual a la fuerza por distancia hasta donde se trasladó, o sea, P por E. Y además en el centro de la viga tenemos lo que son los momentos actuantes. Simplemente le voy a colocar N. Y ahora fíjense, el valor de P, esta fuerza de P, en todo caso, o sea, si hacemos un poquito los diagramas de tensiones, siempre va a estar comprimiendo la pieza, porque está en el centro, no importa si está arriba o está abajo, está comprimiendo. Es por eso que aquí, en ambos casos, es positivo. En cambio, en los otros momentos, por ejemplo, el del pretensado, me comprime la parte de abajo, pero la parte de arriba puede estar incluso realizando una tracción. ¿Exacto? Es por eso, miren, en la parte de abajo, o sea, en la fibra inferior, va a estar como positivo la excentricidad, que multiplicándolo por P sería P por E, ¿no? Es positivo. En cambio, en la fibra superior, donde se da la tracción, está como negativo. Es por esta razón. Y lo mismo sucede con el momento actuante. El momento actuante me comprime la parte de arriba, pero me tracciona la parte de abajo. Y si nos fijamos en la fórmula, en la fibra inferior está traccionando, es por eso negativo. En la fibra superior me comprime, positivo. Estas son las razones, ¿ya? Si alguna vez están con duda de qué signo lleva, entonces ya pueden darse una idea. Ahora seguimos con las fórmulas de servicio. Cuando estamos trabajando en servicio, ya no usamos el pretensado inicial, sino el final. Seguimos con todo esto, AC más E dividido W1P menos el M
Y aquí en servicio ya tenemos que usar lo que es el momento total, tanto de las cargas muertas como de la carga viva. Esto dividido en W1P. Aquí G2 igual a P infinito por 1 sobre AC menos la excentricidad por W2P más el momento E más Q dividido W2P. Y aquí lo que tenemos que ir haciendo es ir reemplazando datos. Voy a primero colocar todos los datos y ahí recién vamos a calcular. Sí, el P inicial es 224. ¿Cuál? El P inicial. Sí, 224. Ahora, cuando estemos colocando lo que son las fórmulas, también no vayan a confundirse. ¿Por qué razón? El P inicial y el P final estamos trabajándolo en toneladas. Entonces, si lo colocamos aquí en la fórmula, tenemos que llevarlo a kilogramos. Si es 224 toneladas, para kilogramos tengo que multiplicarlo por 1000, ¿no? O 10 a la 3. Y ahí recién va a estar en kilogramos. Aquí no sucede nada. Esto lo trabajamos en centímetros. Esto es 3720 centímetros cuadrados más E 64.34 centímetros dividido W1P 66 203.66 centímetros al cubo menos el momento. Ya. Y aquí otra vez tenemos ese problema. El momento G1 está en metros. Tenemos que trabajar en centímetros. Entonces, para llevarlo a centímetros, tenemos que multiplicarlo por 100, ¿no? 107.85. Y ese 100 yo lo puedo escribir como 10 al cuadrado. Y ahí está. Kilogramos por centímetro. Y esto trabajamos por si acaso para cada una de las tensiones. Aquí viene siendo lo mismo. 1 sobre 37, 20. Aquí cambia el signo y también cambia el módulo resistente. El módulo resistente 2 es 124. 393.37. ¿Me pueden calcular esos dos, por favor? El primero sale 164,91 y el segundo sale menos 44,48. Ya. Ahora vamos a hacer la de servicio. En servicio usamos el P infinito, que nos dio 174.72. Como está en tonelada, igual por 10 a la 3. 1 sobre el área bruta más 64.34 sobre el W1P menos el momento. Y aquí el momento, como dijimos, tenemos que usar el momento total. 188.882.85. Y como está en metros, multiplicamos por 10 al cuadrado.
Llevo lo mismo para la fibra superior. La tensión 2 me sale 4. Y la tensión 2, el FLI. No, arriba. De arriba, la transparencia 4,54. De compañero. Positiva. Sí. Sí, porque esa tensión que le había salido ya no estaba cumpliendo. Se puede dar, o sea, se da cuando estamos haciendo el cambio. Y las otras, El primero me sale es menos 65,10. y el G2, 108,39. 108. A ver, por si acaso pruébelo primero otra vez esto, verificándolo. Si no, no va a poner. El primero será menos 68. Más todavía. Ah, 68. A ver. Sí, entonces, no, muy bien. Se veía la ¿Cuándo, cuándo? 54. 54. Sí, ya. Ahora recién vamos a ir con la verificación si esto está cumpliendo o no. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta, a ver dónde lo pongo, por aquí abajo, los casos, transferencia y servicio. Cuando estamos en transferencia, como está trabajando solamente el peso propio de la viga y además el pretensado está con su máxima fuerza, entonces, ¿qué sucede en la transferencia? ¿Se ve de atrás? Ya. Lo que sucede es que la parte inferior va a estar más solicitada a las compresiones y la parte de arriba puede estar en compresión con algún valor, compresión 0 o o tracción. O sea, puede darse el caso de pretensado completo, pretensado con tensión 0 o pretensado donde la parte superior lleve una pequeña tracción. Esto es en transferencia. Recuerden, como está la viga en esta posición y el pretensado está en la parte de abajo, comprime más que todo la parte de abajo. Y esa compresión hace que la parte de arriba genere una tracción. ¿Ya? Por eso que queda de esta forma. Y en servicio, ya que ya caen todas las cargas, ¿ya? Las cargas en su totalidad, y se genera el momento total, entonces esto cambia. Y es que ahora la parte superior, o sea, la fibra 2, va a estar en compresión. Y la parte de abajo puede que esté trabajando a compresión igual, pero ya poquito. Puede que esté trabajando en compresión 0 o con una pequeña tracción. Pueden darse estos tres casos. Si venimos acá y diagramamos, la tensión en la fibra inferior 164.91, superior positivo 4.54. Nos vamos al servicio.
Servicio en la fibra inferior me dio un valor grandecito, 68.54. Y la fibra superior, 108.39. O sea que estamos en este caso, el tercero y el primero de transferencia. Ahora, cada uno se debe verificar si las tensiones admisibles están cumpliendo o no con estos parámetros. Ahora hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de tensiones admisibles de compresión, sí o sí, esta tensión de compresión debe ser menor a la tensión admisible por compresión. Aquí igual, sí o sí debe ser menor. En cambio, cuando estamos hablando de tracciones, en transferencia se da en la fibra superior y en servicio se da en la fibra inferior. Cuando hablamos de tracciones, siempre tiene que ser mayor que la admisible. Mayor que la admisible. Si es que es menor, entonces se va a fisurar. Y para las tensiones admisibles, para los que están pasando con el índice, no sé si ya entraron al tema número 3, pero ahí se me dan algunas fórmulas. De tensiones admisibles de la norma boliviana que dice al momento de transferencia, o sea, para los primeros dos casos, y para el estado de servicio tenemos que usar. Después en la misma página, en la misma sección, también aparece otro cuadro mostrando las tablas de Ash. El primero se refiere al hormigón antes de las pérdidas y después ya tomando las pérdidas. Y son lo mismo. Si ustedes verifican, por ejemplo, el estado en servicio, dice que la compresión, o sea, la tensión admisible a compresión es de 0,45 F'C. Y nos venimos a las tablas de Ashton, y aquí los tres están como 0,45, 0,45 y 0,40. No hay variación, básicamente. Pero hablando de las tracciones, ahí sí tendría que ver. Entonces vamos a estar usando la norma boliviana, al menos para la verificación de estas tensiones. Cuando vamos a transferencia, aparecen 4 casos. ¿Ya? En transferencia hay 4 casos. Los primeros 2 son de compresión y los otros 2 son de tracción. Siempre cuando vean la raíz de F'C se refiere a tracción. ¿Ya? El primero me dice, primero vayamos con el segundo, que es de 0,70 F'C. Aquí lo vamos a colocar. Inciso A, inciso B, para transferencia. 0,60 F'C y aquí 0,70 F'C. El segundo me está diciendo tensión en la fibra extrema, en compresión. O sea, puede ser arriba o abajo, ¿ya? La fibra extrema. Y dice para los extremos de los elementos simplemente apoyados. Pero ustedes no se vayan a confundir. Este es un elemento simplemente apoyado. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Esto es únicamente para los extremos. O sea, el lugar de los apoyos. Ahora, ¿cómo es que se da el caso de que aquí haya compresión? Esto se da porque el pretensado puede estar ubicado en cualquier parte al inicio, puede estar incluso por esta parte o por esta parte. Es por eso que usan 0,70. Pero para nuestro caso tenemos que usar el inciso A. Y sucede lo mismo con el inciso C y el inciso D. El C me dice que puede ser 0,25 raíz de F'Ci y el inciso D 0,50 raíz de F'Ci. El inciso D también me indica que es
para el extremo de la fibra, o perdón, para los extremos de una viga simplemente apoyada. Entonces usamos el inciso C. Eso es transferencia. Ahora nos vamos a servicio. En servicio nos dice lo mismo. Bueno, algo similar. Tenemos inciso A, inciso B e inciso C. En el inciso A tenemos que la que la compresión tiene que ser menor o igual a 0.45 F'C. El inciso B me dice que es 0.60 F'C. Y el inciso C me dice directamente 0.60 raíz de F'C. Para los casos de transferencia, el inciso A y el inciso B representan compresión, pero el inciso B también me indica que es para el extremo de la viga simplemente apoyada. No me dice que es para el centro. En cambio, esto me dice que para cualquier lugar, entonces vamos a usar el inciso A. Y el inciso C es el único que me da para las reacciones. Así que vamos a usar estos cuatro. Después, si se van a esto, hay algunas más, algunas opciones. Pero ya no lo encuentro. Bueno, aquí está. Luego lo vamos a ver el tema de esto. Entonces, aquí vendría siendo compresión 0.60 F'C. Aquí sería 0. ¿Cuánto es? 0. Raíz de F'C. Esto es 0.45, perdón, 0.45 F'C. Y esto es 0.60 raíz de F'C. Algo interesante, creo que el mismo ingeniero dice que también se puede ocupar hasta 0.65 para la transferencia. Pero hay que tener cuidado con unas cosas. En transferencia y en servicio, lo que es la tensión del hormigón es distinto. En transferencia se me da un subíndice aparte que es I, o sea, se me refiere a una tensión inicial. En cambio, en servicio, ya estamos trabajando con la tensión del hormigón ya esperada, o ya diseñada. Y bueno, se suele usar primeramente para el pretensado. Tenemos que realizar con un F'C, creo que era mínimo de 350. Bueno, podemos usar más o menos, pero lo recomendado en el rango de 350 kilogramos por centímetros cuadrados, normalmente para puente. Y lo que es el F'Ci tendría que estar mínimamente a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, estos dos valores pueden estar acomodados. O puede ser que la tensión del hormigón inicial esté como fórmula. Ustedes lo pueden calcular. Y esta es la fórmula para la tensión del hormigón. Si lo reemplazan, les va a dar, primeramente, D es el número de días. Son 7 días. C y D' son ya factores dados, que ya son fijos, que son de 2.24. Y el D' es 0.92, multiplicado por días. ¿Cierto? Todo esto por la tensión del hormigón futura, 370. Y esto, si lo calculan, le sale 282. Sí. Punto
26. Entonces vamos a ocupar esta tensión. El primero sale 169,36. El segundo. $4,2. $11,22 sale. El segundo sale 157,5. Aquí hay algo que explicar. Vayan a tener cuidado aquí. Hace rato me equivoqué. Si se dan cuenta, este valor está muy próximo a la fórmula de la tensión por rotura, ¿no? Que era 0,63. ¿No? Y esa fórmula estaba trabajando en megapascales. Esto está trabajando en megapascales. Y hagan la relación por su caso de megapascales, que no hay mucha diferencia. Si 280 o 350 kilogramos por centímetro, trabajenlo como 35 megapascales. Entonces, aquí lo vamos a borrar. Y aquí. Y mejor si lo hago numéricamente. Aquí sería 0,25 por la raíz de 28.2 megapascales. Y esto lo vamos a, lo calculamos, 1.33. ¿no? 1.33. 1.33 megapascales. Y para llevarlo a kilogramos hay que multiplicarlo por 10. Sería 13.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo mismo aplicamos en esta parte. 0.6 por la raíz de 35 megapascales. Esto sería, ¿cuánto se 3,55. megapascales? Y si lo llevamos a kilogramos, centímetros sería 35. Esto me di cuenta más que todo porque normalmente la tensión a la rotura por tracción está en un orden del 10%. Si ella es 350, entonces la tracción debería de ser un 35. Oh, sí. ¿Y por qué no transformó la no se trabaja así con la ¿Esto? ¿Cómo en megapascal? Claro, el RSI trabajando con 28,2. Esto. Ajá. ¿Y esto es megapascal? Claro, porque es la parte de arriba donde se consigue la La tensión 1 es. Ah, la tensión 1. O sea, 0,6 por. Porque no pasa nada. Es que aquí está el problema, porque es una raíz. Llega a la raíz, sí, 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 sí o sí. Aquí arriba no hay ningún problema. O sea, lo puede trabajar también en megapascal y después cambiarlo a kilogramos va a seguir siendo lo mismo. Pero el problema es la raíz. Ya. Ahora, algo más que me estoy olvidando decirles. Lo que son las tensiones de tracción, por su caso, son negativas. Entonces, esta fórmula, perdón, estos valores de raíces, yo tendré que colocar negativo. ¿Ya? Y ahora verificamos, ¿no? Verificamos primero la zona inferior,
164 o 169. Es menor, ¿no? Entonces está cumpliendo. Cumple con esta verificación. La segunda, esto está en compresión, ni siquiera era necesario verificar si era mayor o menor a la tensión de rotura. Entonces, también está bien. Nos saltamos esta para honrar. En la tensión en la fibra superior en servicio, 108 es menor a 157. También está bien. Pero aquí tenemos un problema. 68 es mayor a 35. En los negativos, obviamente. ¿Ya? O sea, se sobrepasa a la tensión de tracción admisible. Entonces, esta parte no nos está cumpliendo con la verificación. Para este caso, pueden haber dos soluciones. Primero, hacer todo el ejercicio otra vez, cambiándole, no sé, el pretensado. Puede ser un poquito más de pretensado ponerle para que en esta parte ya se esté cumpliendo. ¿Ya? O tal vez también podamos variar lo que es la excentricidad, ponerlo más abajo. Y la otra solución es trabajar como un pretensado limitado o como un pretensado con hormigón armado. O sea que, si nos fijamos en esta parte, aparte de nuestro pretensado, podremos ponerle algunas varillas de hormigón armado, perdón, de acero normal, para poder resistir lo que es este momento que se me está generando. Pero ya en este caso, ya estaríamos trabajando con fisuraciones, y eso es lo que no se quiere en el pretensado. Es por eso que se usa el pretensado, para que no haya fisuraciones. Si quieren hacer este cálculo, tienen que trabajar con la mitad de FY. No se trabaja con todo el FY. Pero esto todavía no vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo para no... Eso sería la clase de hoy día. No sé si tengan alguna duda. En transferencia no debemos usar el MG2. ¿Cuál? Y MG2 hace que usamos MG1, ¿no? En transferencia. MG1 no lo usamos. Sí, en el segundo. No. Esto es gamma, es de tensión, es de tensión. Como es en transferencia, únicamente usamos lo que es el peso propio. En cambio, el MG2 se refiere a peso por sobrecarga. Ahí la fórmula está mal. Como MG2. Ah, está mal. Perdón, pensé que era una. Solo eso. ¿Algo más? Algún dato extra que les puedo dar es que, según Ashton, en la parte de servicio no trabaja con 0,6. Puede trabajar con 0,25 raíz de F'(C) o con 0,50. Está mucho más limitado que la norma boliviana. ¿Cuándo se trabaja en 0,25? Cuando el medio no es corrosivo. Perdón, cuando el medio es corrosivo. Y con 0,50 cuando el medio no es corrosivo. Y otra cosa más, cuando el pretensado no es adherente, ¿ya? Estos pretensados por su caso son normalmente adherentes. Cuando no son adherentes, no se admite la fisuración, no se admiten las tensiones de tracción. Eso la norma boliviana creo que no lo dicen pequeñas 3 o 4 opciones. Ya lo que es el Ashton sí dice. A ver, lo voy a buscar. Ahí está. Dice, en zonas de tracción precomprimida sin armadura adherente, ya. Incluso aquí.
En las zonas de tracción se refiere que está traccionando un poco o que pueda llegar a traccionar. En las zonas de tracción precomprimida sin armadura adherente, la tensión del límite, y aquí dice un N sobre A, o sea que no se admite. N es no, el A admitir, ¿ya? No se admite. ¿Cuándo se da? Cuando las armaduras son no adherentes. Eso se da cuando los cables, no sé si se vieron un poco de losas pretensadas, es un acero, pero envuelto con un plástico. Eso no se adhiere a la losa. El plástico, creo que incluso un poco dentro lleva un poco de grasa, esto para evitar lo que es la corrosión, pero esto no está adherido. En cambio, ya sea en pretensado, postesado o pretensado, sí está adherido. En pretensado más que todo, porque ¿qué pasa? Primero se lo traccionan, ¿no?, los cables o los aceros, y después recién se lo vacía el hormigón. Entonces hay una adherencia directa entre el acero y el hormigón. ¿Ya? En los sistemas potensados, ¿qué sucede? Primero se vacía la viga, pero esto lleva por dentro unas vainas. ¿Ya? Lleva unas vainas. En estas vainas están los aceros. En estas vainas están los aceros. Creo que era el caso de este ejercicio. Ahora, ¿qué sucede? Pasan, digamos, los 7 días o hasta que gane la resistencia suficiente para poderlos tesar. Se los tesa estos cables, se los ancla a la viga con unos anclajes y después de anclarlo se lo echa una lechada de hormigón a todito esto. Cuestión que esa lechada se adhiere a la vaina, porque la misma vaina creo que por la parte de arriba es un poco curvada, y como se adhiere, entonces esto también es adherente. No adherente, como le dije, creo que está más que todo en los. Así que esa sería la clase.